Bienvenidos. ¿Y si la política mexicana fuera algo más que partidos y programas electorales? Hoy vamos a desgranar un artículo bastante provocador de La Neta MX que propone una idea cuanto menos sorprendente, que el destino de México se está decidiendo en una especie de batalla espiritual que no vemos. Bueno, el artículo arranca sin rodeos, ¿eh? Nada de análisis económicos ni encuestas, no. La primera frase es esta, así de directa y, la verdad, bastante inquietante. De repente, nos saca del debate político habitual y nos mete de lleno en un terreno completamente distinto, el teológico. Aquí está el corazón de todo el argumento. La idea de fondo es que para entender lo que de verdad pasa en el país, sus problemas y su rumbo, no basta con mirar la economía o las leyes. El texto sugiere que todo eso es solo la superficie, la fachada de una lucha de poder mucho más profunda entre fuerzas espirituales. Venga, vamos a entrar en la primera parte de este argumento. Y es curioso, porque para construir su teoría, el autor no empieza hablando de México, sino que se va muy atrás, a las raíces filosóficas del comunismo, y en concreto a la figura de su fundador, Karl Marx. ¿Y en qué se basa para decir esto? Pues se apoya muchísimo en la obra de Richard Wurmbrand, un pastor que estuvo preso en cárceles comunistas. Su libro, Marx y Satán, es la pieza central, porque Wurmbrand aseguraba haber encontrado, en los primeros poemas y escritos de Marx, de cuando era muy joven, temas satánicos muy explícitos. El artículo cita, por ejemplo, versos como este, del poema El violinista. La clave, según el texto, es que no deberíamos leer esto como una simple metáfora de un artista atormentado. No, el autor insiste en que esto es literalmente una confesión de un pacto. Y la cosa no queda ahí. El texto también destaca que hasta su amigo y colaborador más cercano, Friedrich Engels, usaba imágenes de este tipo para describir la intensidad de Marx, llegando a decir de él que era como si 10.000 demonios lo tuvieran agarrado por los cabellos. Vale, todo esto sobre el siglo XIX está muy bien, pero ¿qué tiene que ver con el México de ahora mismo? Bueno, pues el autor traza una línea directa hasta la actualidad y señala un incidente muy concreto y muy tenso en el Congreso de México como la prueba de que esa batalla espiritual sigue muy viva. A ver, imaginemos la escena que nos describe el texto. Un diputado, Francisco Farías, acaba su intervención diciendo «Dios bendiga al pueblo de México». Al momento, varios diputados del partido en el gobierno, Morena, se levantan a protestar, diciendo que eso viola el Estado laico. Se monta un lío tremendo y en medio del caos se escucha cómo acusan al primer diputado de ser satánico. Para el autor, esto es una inversión total de los valores. Nombrar a Dios es una ofensa, pero acusar a alguien de satánico se convierte en un arma política. Y de esa batalla de palabras en el Congreso, el argumento nos lleva ahora a una batalla de símbolos, poniendo la lupa sobre las ceremonias y los rituales del poder del Estado. El foco se pone en la toma de posesión del presidente, pero ojo, no en la ceremonia oficial que vio todo el mundo. Se centra en un ritual que tuvo lugar de madrugada en el Templo Mayor de Ciudad de México, y se recalca la importancia de ese lugar, el antiguo centro del Imperio Azteca y el sitio de los sacrificios humanos. Aquí está una de las claves de la interpretación del autor. La entrega de ese bastón de mando con la figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, no se ve como un simple acto cultural. Para el autor esto es toda una declaración de intenciones, una muestra de lealtad espiritual a deidades prehispánicas dándole la espalda a la tradición cristiana. A partir de aquí, el análisis se amplía para intentar demostrar que estas supuestas lealtades espirituales tienen consecuencias muy reales y muy tangibles, y para ello hace una comparación directa entre México y su vecino del norte, Estados Unidos. El contraste que se nos plantea es brutal. Por un lado, Estados Unidos, con su In God We Trust en los billetes o los presidentes jurando sobre la Biblia, y por otro, la visión de un gobierno mexicano que, según el autor, se consagra a deidades prehispánicas. La idea que se deja caer es muy clara, que la base espiritual de un país afecta directamente a su riqueza y a su orden social. Y después de exponer toda esta teoría, el artículo no se queda solo en el análisis. El final da un giro muy personal y termina con una llamada a la acción muy específica para quienes lo lean. El autor cuenta su propia historia, una de ateísmo y adicciones, y asegura que la única salida que encontró fue volver a la fe. Esta historia personal la usa como un espejo, como un reflejo a pequeña escala de lo que le pasaría al país. La lógica es, si el problema de fondo es espiritual, la solución tiene que serlo también. Entonces, ¿cuál es la solución que se propone? Pues es una hoja de ruta con 5 pasos, y es puramente religiosa. Ir a misa, confesarse, rezar, renunciar a otras prácticas. Lo más importante de todo es la conclusión a la que llega. Este supuesto pacto con fuerzas oscuras no se puede romper en las urnas, sino a través de la fe colectiva de la gente.
Al final, lo que nos deja este texto es una visión del mundo en la que la fe y la política no es que se mezclen, es que están librando una guerra. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué papel juegan realmente nuestras creencias, sean las que sean, a la hora de construir la sociedad en la que vivimos?